encontramos ya de Entre Líneas. Recordarán, la semana pasada conversábamos sobre dos proyectos que van a cambiar la utilización de las tarjetas de crédito, de débito, también cambios en las cuentas bancarias. Estamos hablando del proyecto, por un lado, que regula precisamente las tarjetas de crédito, y por otro, el denominado de bancarización. Sobre el primero tuvieron ya algunos detalles el pasado lunes. Nos vamos a detener ahora en este otro proyecto de bancarización que fue anunciado en su momento a nivel de Consejo de Ministros, pero que aún permanece en torno a su elaboración. Los técnicos del Ministerio siguen elaborando este documento. A ver, Daniel, contanos. Bien, proyectos, Alfredo, que parecen complementarios, pero generan ruido político, ¿verdad? Y además también el sistema financiero. Por lo pronto, el proyecto de bancarización e inclusión financiera, como tú decías, está todavía a estudio del Ministerio de Economía. Y es uno de los proyectos que, por lo que se ve hasta ahora, va a ser de los más importantes de la gestión de Lorenzo, ya que viene llevando mucho tiempo de preparación y además contiene una promesa electoral del Frente Amplio en 2009, que es la baja del IVA del 2%, ¿verdad? Así que en ese caso, en este proyecto se va a estar dando esta posibilidad. Claro, esa baja fue la que anunció el ministro de Economía, justamente, Fernando Lorenzo, después de la reunión del Consejo de Ministros de hace 15 días, pero hasta ahí llegamos en cuanto a anuncios. Exactamente. Pero bueno, vamos a detallar eso precisamente, porque en una primera información se dijo cómo iba a ser esta baja, cómo va a operar. Bueno, baja del IVA con compras con tarjeta de débito o con instrumentos de dinero electrónico o similares. Bueno, ¿cómo opera esto? Justamente, baja de 2 puntos de IVA y se puede reducir 2 puntos más en el primer año de aplicación y 1 punto más en el segundo para compras hasta 4.000 unidades indexadas, unos 10.700 pesos a la cotización actual, ¿verdad? Pero bueno, sí, esto obviamente va a ir variando. Esto, según se dice el gobierno, para estimular el uso de esta tarjeta de débito con la que usted cobra el sueldo, por ejemplo, ¿verdad? En vez de llevar la plata, va con la tarjeta y bueno, le hacen allí el cobro de lo que compre con justamente ese descuento, esto con la ley operativa. Pero además, ¿qué pasa con las de crédito? Bueno, ahí está el tema, porque también se habló en su momento que las de crédito iban a servir para eso. Bueno, las de crédito servirán para reducir 2 puntos el primer año y 1 el segundo, también con compras con ese tope de 4.000 unidades indexadas. ¿Cuándo y cómo va a operar esta rebaja? Lo explicaba el propio ministro Lorenzo cuando hizo la presentación en Suárez y vemos el siguiente informe. Se establece claramente, ahora sí con condición temporal explícita, el momento en el que ocurrirá la reducción de los 2 puntos porcentuales de la tasa de IVA básico, que está comprometido en los compromisos electorales del Frente Amplio. A los 90 días de entrada en vigencia esta ley, esa normativa va a estar operativa. Esto quiere decir que para las transacciones que se realicen con tarjetas de débito y con medios de pago, con otro conjunto de medios de pago electrónicos que se establecen en esta normativa, va a operar automáticamente a partir de, insisto, 90 días después de aprobada la norma, el beneficio de rebaja de 2 puntos del IVA. Esto como cambio cultural seguramente va a llevar tiempo, por eso se quiere agregar un poco más de descuento en los primeros años para fomentar justamente el uso de este instrumento, que el gobierno ha destacado además en su proyecto que ya lo viene haciendo, por ejemplo, con beneficiarios del BPS y de las tarjetas de Uruguay Social y también de asignaciones familiares. Además, Fernando Lorenzo dijo en el PIT-CNT la semana pasada que podría extenderse el beneficio de descuento también a la tasa mínima de IVA que se aplica con algunos productos de primera necesidad. Pero esto no está todavía muy determinado. Recordemos además, Daniel, que dentro, por ejemplo, de la oposición política hay dudas sobre la real dimensión del descuento que se termine aplicando, ¿no? Claro, por ejemplo, Daniel Peña, corredactor de la ley de regulación de tarjetas, decía, bueno, ¿por qué no se utilizan los cheques, por ejemplo, que es un instrumento de pago que tiene menor costo para dar este beneficio? Quiere ver la ley para decir si esto está bien o está mal. Además dice que hay ejemplos donde los operadores financieros pueden, lo que por un lado descuentan de IVA, recuperarlo por otro a través de sobrecostos operativos que pueden tener los instrumentos de pago como las tarjetas. Hay un poco las dudas que se generan, además este diputado opositor entiende que el gobierno puede estar usando la ley de regulación de tarjetas, no aprobándola, porque sigue trancada en el Senado, como manera de cambio para que las instituciones financieras acepten justamente la ley de bancarización. La presentación de Lorenzo arrojó otra novedad, si se quiere, que fue de alguna manera la promoción del ahorro en vivienda o para vivienda. Exactamente, para trabajadores asalariados de hasta 29 años, con un cupo de 50.000 se explicó, y con un costo de 10 millones anuales por 3 años. Esto es lo que puede costar esta medida a partir de 2016, que se busca fomentar el ahorro
para que gente joven pueda aplicar a algún sistema de vivienda de los que actualmente están vigentes, y esto lo explicaba así también el ministro Lorenzo. Los trabajadores dependientes, entre 18 y 29 años, tengan tengan un comportamiento de ahorro asiduo en cuentas de ahorro vivienda, tengan al cabo de un tiempo el apoyo y el apuntalamiento de un subsidio explícito en función del monto ahorrado por parte del Estado. Se ha cumplido un conjunto de requisitos que muestren la asiduidad del ahorro y la importancia de ese ahorro. Va a haber un estímulo nada insignificante, el 30% de lo que haya sido el ahorro hasta el momento en el que efectivamente se decida disponer de esos recursos. Daniel, otro dato interesante es que una vez que se conozca o que se termine aprobando esta normativa, los sueldos se van a pagar a través justamente de tarjetas correspondientes que el trabajador va a elegir, por ejemplo, en qué cuenta y en qué banco. Pero bueno, detalles no conocemos demasiado porque en definitiva todavía el proyecto no ha llegado al Parlamento. Lo que sí sabemos es alguna reacción a nivel de los bancos, ¿no? Exactamente. Estos son los puntos más importantes que destacamos, ¿verdad? Lo que decía Alfredo tiene que ver también con que las cuentas para cobrar el sueldo van a ser gratuitas y el trabajador podrá elegir en qué banco lo quiere. Concretamente, el gobierno en su proyecto que ya presentó por lo pronto ahí en Suárez, en el Consejo de Ministros, habla de ampliar la competencia, reducir costos, eliminar prácticas oligopólicas, como por ejemplo que las redes de cajeros puedan operar libremente, también el tema de los costos de transferencias entre bancos, fomentar que haya nuevos actores no bancarios presentes. Todo esto como exposición de motivos y promover una ley que facilite los controles contra la evasión y contra el lavado de activos. Desde los bancos, Julio de Brun, a quien consultamos para este informe de la Asociación de Bancos Privados, dijo que en general con el proyecto, por lo que se conoce, estarían de acuerdo, pero quieren ver el articulado. Y además sostienen que esta ley de bancarización va en contra de la ley de tarjeta de crédito porque no se complementan. Sobre la ley de tarjeta de crédito, ya lo dijimos el lunes pasado, entiende que es el peor proyecto que vio en su vida, que va a hacer colapsar el sistema y que en definitiva las tarjetas van a operar con los comercios más grandes porque la regulación va a reducir las diferencias entre aranceles y esto, bueno, justamente va en contra de lo que pide el gobierno con el proyecto de bancarización, que es que más gente utilice herramientas del sistema financiero. Recordemos para cerrar, Alfredo, que la ley de tarjeta de crédito, entre las cosas que dice, justamente es reducir el margen de aranceles en un mismo giro, terminar con la letra chica en los contratos, también obligar a garantizar la seguridad de las tarjetas sin que haya que pagar extra por eso y además prohíbe agregar servicios que no pida el cliente y que después se carguen en su estado de cuenta. Bien. Bueno, amigos, sobre el final, seguramente usted en algún momento vio algún capítulo de CSI en cualquiera de sus versiones. Y muchos se dicen, bueno, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está la policía uruguaya, la policía técnica uruguaya, en esos, cuán cerca está de tener esos elementos, por ejemplo, o de descifrar determinados delitos? Bueno, vamos a conversarlo, si les parece, con el director nacional de Policía Técnica de nuestro país, con el comisario inspector Williams García. Bueno, comisario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Yo leía por allí al ex director de esta repartición, a Juan Carlos Vázquez, que decía que la gente de CSI había aprendido la Policía Técnica uruguaya. Sí. ¿Hay algo de eso? No, sin duda que en el tema de CSI hay mucha fantasía dentro de todo, la mediatez de las cosas. Pero no obstante ello, lo que sí podemos afirmar de que la policía en Uruguay está tecnológicamente y desde el punto de vista técnico y humano preparado para los casos. Desde el punto de vista tecnológico estamos igual a esas series, digamos. Sí, sí. Se ha adquirido mucho material y muchos laboratorios nuevos en policía técnica que traen aparejado resultados mejores. Pero no obstante ello, lo que creo que apuntaba el inspector general es que CSI aprende de nosotros porque en el Uruguay tenemos mucho material humano que no solamente dependemos de la parte técnica. Todavía queda, evidentemente, fundamental el trabajo de los peritos mismos en los casos. Son unos 230 los funcionarios que están repartidos en diferentes unidades y laboratorios. ¿Son suficientes?
Evidentemente que cada vez que se adquiere nueva tecnología se va necesitando nueva gente preparada y nunca alcanzas, cada vez se necesita más. No obstante ello, el trabajo se viene realizando bien y el personal está cumpliendo satisfactoriamente todos los servicios. Lo que pasa es que al tener más resultados también tenemos más exigencias. Evidentemente todo el tema de, por decir, el tema del ADN, lo último que se va implementando, llegan de los diferentes lugares del país muchos indicios, muchas evidencias que traen aparejado que tengamos que reforzar. Por decirlo, otro departamento, informática forense, con el análisis de computadoras, celulares, también tuvo un auge importantísimo en estos últimos tiempos y hubo que reforzar el personal, pero hemos recibido un apoyo muy importante del Ministerio en ese caso. ¿Y qué porcentaje aproximado de los delitos que se terminan aclarando tiene participación directa Policía Técnica? El porcentaje en sí es muy difícil de medir porque varias veces se ha dado casos de que Policía Técnica no solo es el que aclara por las huellas, pero por decirle, en el EIFIS es el departamento que se encarga del análisis de las huellas dactilares, cuya tecnología recientemente adquirida es muy buena. Actualmente ha permitido, durante este año, 305 casos aclarados. El año pasado, en el año se aclararon 195 casos y este año ya vamos a 305. Hay un aumento considerable. Aumentó considerablemente, para bien. Esto significa que las unidades que nos proporcionan a nosotros las huellas dactilares han trabajado bien también y que hay una conjunción de cosas. Estamos trabajando directamente y muy estrechos con las jefaturas del interior y de Montevideo. Y logran justamente en este trabajo en coordinado, en conjunto con las jefaturas, ¿logran estar en todos, efectivamente en todos los hechos delictivos que ocurren y donde Policía Técnica debería estar? No, realmente no es imposible concurrir a todos los hechos. Lo que la preocupación que se tuvo para estos casos se trató de alivianar, diríamos, la carga que Policía Técnica tiene para trabajar en la calle. Entonces, se creó dentro de la Jefatura de Montevideo una unidad de respuesta técnica, la URT, que hace un trabajo similar, el mismo trabajo de Policía Técnica, pero en casos de, digamos, de menor monto o de casos más chicos. Claro, de menor gravedad, digamos. Sí, en definitiva, es muy difícil decir esa palabra porque para la población, cualquiera de los casos, uno cuando se siente invadido en el hogar, en el hurto o en cualquier cosa que uno pierda, evidentemente todos los casos son de importancia, pero para poder llegar a más lugares se creó dentro de Jefatura una unidad de respuesta rápida también, que no depende directamente de Policía Técnica, depende de la Jefatura. Pero que